Mi más sincera bienvenida, querida o querido escuchante. Te has unido al podcast potinguero más legendario de Spotify y de todas las plataformas de podcast. Y esto lo avalan ya los 81 episodios que llevo ya, en los que durante los últimos años he ido hablando de cosmética natural casera. Estoy feliz de decirte que llevamos más de 35.000 descargas en Spotify. Debes saber que también este podcast pues está en otras plataformas y también está en YouTube. Y bueno, a lo mejor para algunas personas pues esto representará poco, pero para mí es muchísimo. Realmente mantenerme activa en este podcast después de tantos años y haber sido, yo diría que de las primeras personas, al menos en España, que inauguró un podcast específico para hablar de cosmética natural casera, pues esto me hace estar muy orgullosa, la verdad. Y una empresa que hace posible que hoy esté aquí delante del micro es Jabonarium. Jabonarium ya sabes que es el patrocinador del podcast y muy específicamente de este episodio de hoy. Jabonarium es la tienda online en la que yo compro la mayoría de mis ingredientes, que son ingredientes que me permiten crear mi cosmética natural, segura y de calidad. Y bueno, debo decir que Jabonarium es una empresa con valores, creen en el poder que tenemos para crear nuestra propia cosmética libre de tóxicos controvertidos. Y bueno, te invito a que eches un ojo a la web que tienen, que es una verdadera delicia, es preciosa y además súper funcional. Vas a encontrar allí aceites vegetales de todo tipo, mantecas, emulsionantes, todo tipo de envases, ceras, aceites esenciales. Imagina todo lo que vas a poder lograr hacer con esas materias primas de calidad y el pedazo de cambio, sobre todo, que va a notar tu piel y tu cabello a la que empieces a cuidarla con productos cosméticos caseros y de calidad. Voy a dejarte el enlace a la web de Jabonarium, que es www.jabonariumshop.com, en las notas de este podcast, y también te voy a dejar un código del 10% de descuento en tus primeras compras, que te va a ser súper útil, así que aprovéchalo porque realmente vale mucho la pena. Y por cierto, hablando de Jabonarium, debo decirte que puedes ir al episodio anterior, el episodio número 80 de este mismo podcast, y allí podrás escuchar la entrevista tan inspiradora que le hice a María Moreno, que María, bueno, pues no sabes, María es la directora y la fundadora de Jabonarium, y creo que es una entrevista que te va a encantar. Yo disfruté mucho hablando con ella. María es una mente inquieta y una persona muy curiosa que gracias a esto pues ha creado una empresa que hoy por hoy funciona de maravilla y además da trabajo a un montón de personas. Es una empresa con un propósito muy claro, que es permitir que nosotras, las que estamos en casa, contemos con materias primas cosméticas de alta calidad y que con ellas consigamos hacer nuestros cosméticos de alto standing por muy poco dinero. Este es un propósito con el que coincido al 100% porque realmente, si no, no estaría viviendo de lo que vivo ahora, que es enseñarte a preparar tu propia cosmética casera. Y bien, hablando de María y de mentes inquietas, que son personas a las que me encuentro muchas veces cuando publico alguna receta, quiero dedicar el episodio de hoy. Este episodio va dedicado a estas cabecitas curiosas, rebeldes, gente creativa que se lanza a cambiar ingredientes que ven en las recetas. Bueno, pues porque les resulta práctico, porque a veces no los tienen a mano y dicen, pues voy a cambiar esto por lo otro, ¿no? Y muchas veces pues hacen cosas que tienen pinta de potingue y otras pues parece más bien como, como un puré. Un puré como el de la foto de una seguidora que me envió el otro día, en la que hablaba de una crema que yo precisamente había publicado en la potinguería de Jabonarium. Era una crema con color y con FPS. Y ella me enviaba esta foto, la pobre, y me decía, jo, que he hecho mal, ¿no? Con esta crema. Y realmente, pues claro, no se parecía nada la pinta que tenía en la foto, que era pues como una especie de plasta súper densa, a la crema que yo había hecho. El resultado final que obtuve yo con los ingredientes que yo había que aconsejaba utilizar, ¿no? Y bueno, pues yo, claro, evidentemente dije, pues no se parece realmente a lo mío, a lo mejor has pesado algo mal. Y luego esta la misma chica me dijo que resulta que había puesto cera de abeja en lugar de cera protelán. Que ya ves tú, que no tiene nada que ver, ambas son ceras, son ingredientes oleosos, pero una es una cera autoemulsionante y otra no. Con lo cual, pues puedes imaginarte el resultado, ¿no? Así que bueno, si te consideras una brujilla autodidacta de la cosmética casera,
eres de estas personas que le gusta probar, no tiene miedo al ensayo-error, pues te tengo que decir que te entiendo. Yo me considero de estas personas. De hecho, debo confesarte que me da incluso un poquito de rabia cuando, por ejemplo, sigo una receta al pie de la letra, ya sea de cosmética, pero es que también me pasa en la cocina. De siempre me ha pasado, que es como si al final yo tengo una receta, dispongo probablemente de todos los ingredientes, pero necesito cambiar algo, necesito como dar mi toque personal, ¿no? a todo lo que hago. Y la verdad es que se me han echado a perder muchas veces las recetas, todos los ingredientes, y he perdido dinero en hacer, pues yo qué sé, incluso alguna tarta, alguna tarta experimental en la que, bueno, me he atrevido a cambiar ingredientes, ¿no? Y en la cosmética pues entiendo que pasa lo mismo. Sobre todo porque también en cosmética yo creo que es mucho más frecuente porque no siempre disponemos de todos los ingredientes. Resulta que, pues ostras, una ha utilizado un tensioactivo en lugar de otro que tengo yo y a lo mejor quiero ver si este me va bien o no. Y bueno, este episodio de hoy está orientado a marcarte algunas pautas para que te permitas crear y modificar recetas y fórmulas, pero con control, ¿vale? No todo vale y sobre todo en cosmética, que al final estamos jugando con la piel. Así que nada, quédate con que está genial experimentar sin miedo y también permitirnos equivocarnos, pero yo creo que algunos consejos, sobre todo si estás empezando en este mundillo de la cosmética casera, no eres muy experimentada, no sabes todavía formular, pues creo que estos consejillos te van a ir muy bien, así que quédate conmigo. Porque sí, celebro tu curiosidad y tus ganas de probar, pero te tengo que dar estas herramientas para que tus pruebas no acaben en drama y que tampoco pierdas dinero, porque eso es algo que, bueno, suele pasar bastante. Así que, bueno, he dividido este podcast en grupos de ingredientes. Hay muchos grupos más, ¿vale? Pero me he centrado en los más comunes. Grupos de ingredientes en los que puedes hacer algunas sustituciones. Así que vamos a empezar con el primero, que es el agua. Se puede sustituir el agua, por ejemplo, si una fórmula tiene agua destilada u otra cosa, otro ingrediente acuoso, y tú me dices, esto no lo tengo, ¿lo puedo sustituir? La respuesta es sí, se puede sustituir, pero tampoco a lo loco, ¿vale? Realmente el agua en las fórmulas es el ingrediente que podemos decir que es de relleno. Es la base de toda la fase acuosa y juega un papel fundamental al final en lo que es la textura, la absorción, ¿no? Incluso en la conservación del producto porque requiere un conservante. Pero si te estás preguntando si puedes sustituir el ingrediente acuoso, sea agua, por otro, sí se puede, pero no es tan sencillo, ¿vale? Así que, ¿qué cosas se pueden sustituir entre ellas a nivel acuoso? Bueno, pues en lugar de agua podrías utilizar hidrolatos o viceversa. Si yo pongo un hidrolato en una receta, lo puedes sustituir por agua. Si utilizas hidrolatos tienes que saber que es una alternativa increíble. A mí me encanta utilizar hidrolatos porque además no es como el agua, que es un ingrediente pues bastante neutro, sino que los hidrolatos los aprovechamos para aportar propiedades terapéuticas según la planta de la que se obtenga este hidrolato. Y aquí tienes que tener pues cierto cuidado, ¿no? Porque si la crema, por ejemplo, es para una piel sensible, debo decirte que los hidrolatos no son, aunque tú veas que tienen esta pinta de agua inofensiva, pues precisamente no son tan inofensivos, porque los hidrolatos contienen moléculas muy potentes de las plantas, así que hay muchas pieles sensibles que además de no soportar ya los aceites esenciales, tampoco toleran muy bien los hidrolatos. Luego, ¿qué tipo de hidrolato? No vale todo, ¿vale? Ya te he dicho que los hidrolatos están relacionados a nivel terapéutico con las propiedades que tenga la planta en sí. Entonces, si tú, por ejemplo, estás haciendo pues una crema para piel sensible, ¿no? O para piel, pues no sé, se me ocurre, con acné, ¿vale? Y estás utilizando un hidrolato de tomillo, pues a lo mejor, no sé, ponerle lavanda, hidrolato de lavanda no va a hacer el mismo efecto, ¿no? Así que es algo que tienes que tener, por supuesto, en cuenta. Luego, aunque los hidrolatos, que eso es una cosa que me encuentro bastante a menudo, aunque los hidrolatos tengan pinta de que ya están autoconservados, ¿no? Porque la mayoría de ellos tienen su propio conservante, que viene ya de fábrica, debes preservarlos igualmente. Se pueden estropear tanto o más rápido que el agua destilada. Así que, por favor, aunque tú veas que este hidrolato tiene un conservante, en tu fórmula le tienes que agregar también el conservante, como si fuese agua. Yo lo hago así y así me curo en salud. Luego,
Otra base acuosa, ¿vale? Que es sustituible, es las infusiones o las decocciones de plantas. Podrías incluir una infusión o una decocción en lugar del agua destilada de la fórmula o viceversa, ¿no? Pues si tienes agua en la fórmula le pones la infusión, o si tienes una infusión en la fórmula le pones agua. Eso sí, ¿vale? Debes tener en cuenta que las infusiones son un imán para las bacterias, sobre todo si no se formulan bien y no se mantienen bien las condiciones higiénicas. Yo te aconsejo que utilices siempre, para hacerlas cuando son infusiones para uso cosmético, que utilices agua destilada. Debes saber que las infusiones van a cambiar, por supuesto, tu fórmula final, porque van a dar color a tu preparación muchas veces. La mayoría de ellas acaban dando color a la preparación. Y no solo eso, sino que son aguas que no están filtradas a nivel microbiológico, no están estabilizadas, como puede ser un hidrolato, y también tienen una alta carga de impurezas que lo que pueden hacer es desestabilizar la emulsión. Incluso pueden llegar a interferir con activos de la emulsión, si es una emulsión o si es un tónico, con lo que le añadas, ¿no? Así que bueno, una de las reglas es, por supuesto, que si usas infusiones, usa un buen conservante. Y el pH, también te quiero hablar del pH, ¿vale? Piensa que el pH cambia también si utilizas un agua destilada normal en la fórmula, o si usas una infusión, o si usas un hidrolato. Los hidrolatos suelen tener un pH más ácido, y las infusiones pues depende. Hay infusiones que tienen el pH a lo mejor más ácido que el agua destilada, y otras incluso pueden llegar a tener un pH más bien alcalino, sobre todo pues depende de qué plantas estés utilizando, pueden alcalinizar mucho la fórmula. Entonces yo te recomiendo que que estés muy atenta a cómo te varía el pH. No vale simplemente pues porque tú hayas visto una fórmula, o alguien haciendo una fórmula que a lo mejor resulta que el pH con esos ingredientes acuosos le salía clavado. Tú a lo mejor el hecho de modificar algún ingrediente acuoso se te puede alterar el pH, y si no lo tomas pues podrías tener consecuencias. Lo mismo ocurre con jugos vegetales y extractos líquidos. Se utiliza mucho, ya sabes, en cosmética el jugo de aloe vera, que son súper beneficiosos, pero son también súper sensibles, así como lo son las infusiones, ¿no? Yo sé que también una de las preguntas muy recurrentes que me hacéis es qué pasa si utilizamos el jugo de aloe vera de una planta casera. Y aquí debo decirte que ya sé que te hace mucha ilusión usar tu planta, a mí también, yo tengo también la mía y la uso muy a menudo, pero tenemos que tener en cuenta que tiene más riesgo de contaminación microbiológica que si compras ya tu jugo de aloe vera en una tienda de insumos cosméticos como en Jabonarium, por ejemplo, que ya está pues elaborado y filtrado con unas condiciones de laboratorio controladas, está estabilizado y es mucho más difícil que se contamine. Pero bueno, entiendo que si tienes tu planta y te apetece usarla, pues debes tener en cuenta que estos productos te podrían durar a lo mejor unas cuantas semanas, ¿vale? Y por supuesto usando conservante. Yo lo dejaría pues máximo a lo mejor 2 meses si lo usas en casa, así como un producto con infusiones, ¿no? Y bueno, sobre todo esto, muy atenta a cuando modifiques algún ingrediente acuoso en tu fórmula, al pH, ¿vale? No es lo mismo tener un pH neutro, como puede ser el del agua destilada, que no interfiere demasiado, bueno, que al final es un pH que tenemos como muy controlado, y luego poner a lo mejor un hidrolato que tiene un pH más bien tendiendo a ácido, o lo que te decía, ¿no? Si utilizas alguna infusión, incluso podría ser, si la planta es muy rica en sales minerales, podría ser incluso un pH, pues eso, mucho más alcalino, ¿vale? Así que, bueno, incluso esta variación de pH podría, incluso en algún caso ya un poco extremo, inactivar incluso el conservante. Así que, bueno, ya ves que el primer grupo, aquí, que es el agua, pues no es moco de pavo, como decimos, y tienes que tener muy en cuenta, ¿no? Porque a veces, pues eso, a esto va orientado este episodio del podcast, ¿no? A todas estas personas que a veces habéis realizado alguna de las recetas que propongo y me decís, he cambiado esto por lo otro, pues no me ha salido igual. Bueno, pues ya veis, vais a ver que hay un montón de factores que hay que tener en cuenta, incluso, pues esto que te estoy hablando ahora, que es sustituir un ingrediente que parece tan inocuo como el agua. Voy a hablarte del segundo bloque, que son los emulsionantes. Ya sabes que
Los emulsionantes son estas sustancias mágicas que usamos en cosmética que tanto nos gusta, que son los mediadores entre el agua y el aceite que permiten crear emulsiones. Y bueno, si tienes una mente curiosa y rebelde y te gusta experimentar, es muy probable que en alguna receta te hayas encontrado con un emulsionante específico para hacer una crema y en ese momento no lo tienes a mano y has pensado, bueno, pues ¿qué pasa si uso otro? Total, pues es un emulsionante, van a hacer todos lo mismo, ¿no? Pues ya te digo que no hacen todos lo mismo, no todos los emulsionantes son iguales. Aquí entran, hay varios factores que hay que tener en cuenta. Para empezar, bueno, no todos funcionan a la misma temperatura, no todos se integran en el mismo orden en la fórmula, incluso hay algunos que no hace falta ni que los calentemos, como puede ser el éster de sucre, por ejemplo, y por supuesto no dan la misma textura ni sensación cosmética, ni hay que utilizarlos en las mismas proporciones. Entonces, otro detalle que también te voy a hablar en este episodio es que no todos los emulsionantes tienen el mismo HLB. A lo mejor esto te suena un poco raro, ¿vale? Es el balance hidrolipídico que tienen los emulsionantes y que tienen los aceites. Ahora te voy a hablar más en detalle de lo que es esto, pero esto va a afectar muchísimo si cambias un emulsionante por otro. Hay que tener también en cuenta qué tipo de emulsión se va a generar, porque hay emulsionantes que crean emulsiones aceite en agua, que son emulsiones mucho más ligeras, mucho más frescas, otros emulsionantes que están específicamente diseñados para crear emulsiones agua en aceite, que son las que se emplean más para productos muy nutritivos, resistentes al agua, ¿vale? De hecho, hay alguna receta que he realizado de algún protector solar en las que he utilizado un emulsionante agua en aceite, porque precisamente quería que fuese waterproof, que fuese resistente al agua, y me decís, ¿lo puedo cambiar? Es Oliven, por ejemplo, Oliven 900, ¿no? ¿Lo puedo cambiar por Oliven 1000 porque es el que tengo en casa? Bueno, pues no, porque no te va a quedar igual, ¿vale? No está pensada la receta para este otro emulsionante. Entonces, ¿qué es lo que te puede ocurrir? Que si tu receta está pensada para un emulsionante en concreto, pues puedes acabar con un producto que a lo mejor o que bien se invierte la emulsión, te queda al revés, o que no se absorba bien en la piel, te quede demasiado graso, o lo peor es que se te separe la emulsión, que al cabo de unos días incluso se te acabe desestabilizando y se te desfase, ¿no? Piensa también que hay, el hecho de cambiar uno por otro, ¿vale? Lo que te decía al principio, entra en juego el factor HLB del emulsionante. El HLB, el balance hidrolipídico, es el balance que requiere la fase oleosa de tu producto. Entonces, cada combinación de aceites que estés haciendo tiene un HLB requerido distinto. Si empezamos a cambiarlo todo, es muy probable que esa fórmula que tú habías visto, que te había dado yo u otra persona y que funcionaba perfectamente bien, empiezas a cambiarlo, pues lo más probable es que este emulsionante a lo mejor no acabe de cubrir este HLB requerido de los aceites y la emulsión pues se vea al principio se vea estable o no, o directamente desde el primer momento ya veas que no emulsiona, pero también se podría separar al cabo de unos días, ¿vale? Bien, y después está el tema de la textura que te decía. Una cosa es utilizar, por ejemplo, Oliven 1000, que es un emulsionante que, bueno, en mi opinión deja una textura un poquito más pesada y lo quieres cambiar por Montanov 68 porque es el que tienes en casa, que es una textura pues más rica, más sedosa. Pero claro, a lo mejor no estás mirando qué cantidad de emulsionante se necesita en concreto y simplemente haces el cambio con las mismas proporciones y no te va a quedar bien, ¿vale? Puedes acabar con una crema cortada o con una crema que a lo mejor, pues eso, no tiene la textura que requería esta fórmula en un inicio, ¿no? Bien, espero que haya quedado más o menos claro el tema de los emulsionantes. Siempre verificar pues lo que te dice en la ficha del producto que se aconseja y aún así ya os digo que en formulaciones más avanzadas lo que miramos es el HLB de este emulsionante y ver pues si va a soportar bien la cantidad de fase oleosa que le vamos a poner y qué características tiene esta fase oleosa. Y ahí me voy ahora al tercer grupo, que son los aceites vegetales que forman parte de la fase oleosa de nuestros productos, ¿vale? Cuando hablamos de sustituir aceites y mantecas también,
entramos en un terreno muy resbaladizo, parece muy sencillo, realmente pues parece que no comporte ningún tipo de riesgo si en un primer momento nos da por sustituir un aceite por otro, pero debes tener en cuenta que cada aceite tiene, pues como lo podríamos llamar, su personalidad química, y no todos, por supuesto, se llevan igual con todas las pieles y tampoco con las emulsiones, ¿vale? Aquí entra también otra vez en juego lo del HLB. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de cambiar así a la ligera un aceite por otro? Bueno, en primer lugar, la composición en ácidos grasos del aceite, ¿vale? Tienes también un episodio en el podcast, ahora no lo recuerdo, soy un poco mala para esto, en el que hablo sobre las composiciones de los aceites vegetales. No es lo mismo, pues aceites que son muy ricos en ácido oleico, como puede ser el aceite de oliva, que son aceites muy nutritivos, también un poco pesados, ¿no? Como aceites más ricos en linoleico, como puede ser el de pepita de uva, que son un poquito más ligeros y más adecuados por si tienes la piel grasa, o aceites que son ricos en ácido ricinoleico, como el de ricino, que cuidado con estos aceites porque no son reemplazables a la ligera, son aceites muy especiales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puede llevarte a cambiar uno por otro en la fórmula? Bueno, en primer lugar, la sensación en la piel, la absorción también del aceite. Hay algunas, te puede quedar una crema como súper pastosa, súper demasiado pesada, o no, o todo lo contrario. Y también la oxidación del producto, porque no es lo mismo, pues yo que sé, que en una fórmula yo haya utilizado, pues por ejemplo, un aceite de jojoba, ¿vale? Que es un aceite que es muy resistente a la oxidación y probablemente no requiera utilizar ningún antioxidante como vitamina E, que utilizar una fórmula con un aceite que es altamente oxidable, que en este caso sí que tendrías que añadir la vitamina E, ¿vale? Porque el aceite se te va a enranciar enseguida. Bien, y otra cosa que podría también alterar la fórmula es el comportamiento que tiene la fórmula ese aceite en concreto, ¿no? Y aquí te vuelvo a hablar del HLB requerido de la fase oleosa. El HLB es algo, pues que ya te digo que en cosmética avanzada, en mi curso, por ejemplo, de formulación cosmética más avanzado, sí que tenemos muy en cuenta el HLB, y es ese número, ese valor que realmente no se menciona mucho cuando compartimos recetas, porque, pues eso, yo sobre todo pues quiero que sea... me gusta transmitir las cosas de una forma como muy amable y muy pues para personas que empiezan desde el principio, no quiero agobiarlas con conceptos más complejos, pero realmente es importante a la hora de realizar formulaciones cosméticas que, bueno, que sean de calidad y que nos permitan realizar emulsiones, pues eso, que no se nos separen y que sean estables en el tiempo. El HLB requerido, en el caso de los aceites vegetales se le llama HLB requerido, representa un poco cuánta afinidad por el agua necesita un aceite, ¿vale? Para formar una emulsión estable. Este HLB en inglés se le llama Hydrophilic Lipophilic Balance. Y en función del tipo de aceite que pongas, va a ir cambiando y va siempre de la mano con el emulsionante. Entonces, cuando quieres sustituir un aceite por otro, no solo cambia la textura o la absorción, sino que puede cambiar todo el equilibrio de tu emulsión. De ahí que muchas veces haya personas que han utilizado incluso el mismo emulsionante que yo en una receta y que a la hora de cambiar su aceite, porque evidentemente pues doy bastante, un poco barra libre, ¿no? Para hacer los cambios, porque muchas personas no saben cómo se calcula este HLB, y la mayoría de aceites pues lo suelen admitir bastante bien, ¿no? Por el tipo de emulsionantes que utilizamos, son emulsionantes que son sistemas emulsionantes ya y que, bueno, suelen ser como bastante friendly y aceptan bastante bien siempre y cuando mantengas las proporciones que indica el fabricante, suelen aguantar bastante bien todo tipo de aceites. Pero es verdad que puede llegar a cambiar. Entonces, no es lo mismo, te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillito, ¿vale? Imagínate una emulsión en la que he utilizado un aceite de jojoba. El aceite de jojoba tiene un HLB requerido de entre 6 y 7 aproximadamente. Y tú me dices de sustituirlo por aceite de ricino, que tiene un HLB de 14, es el doble.
Bueno, pues probablemente si le metes ricino en lugar de jojoba, que ricino, ojo, que es un aceite súper mega pringoso y viscoso, es muy especial y se usa en recetas muy específicas, ¿no? Pues es posible que a lo mejor se te pueda romper o separar la emulsión, ¿vale? O quedarte con una textura rarísima, precisamente por el HLB requerido del aceite de ricino, que dista tanto del aceite de jojoba, ¿vale? Como te decía, esto es cosmética mucho más avanzada y explica, en este caso, solo quiero que lo entiendas, ¿vale? Pues por qué muchas veces las cremas no nos quedan igual cuando cambiamos solamente el aceite. Y con las mantecas pasa exactamente lo mismo. Las mantecas también tienen un HLB requerido específico. La manteca de cacao y la de karité pues tienen perfiles diferentes. Entonces, no solamente va a cambiar cuando sustituyas una por otra, porque tienen la dureza distinta, sino que te puede cambiar también la textura y estabilidad de tu fórmula, ¿vale? Simplemente era un apunte sin que te agobies y te vuelvas loca, sobre todo si estás empezando, pues entender todo lo que es el HLB, pero que tengas en cuenta esto, ¿qué podría cambiar? ¿Vale? Si quieres hacer exactamente la misma fórmula, pues te va a quedar tal cual, pues te la ha enseñado la formuladora o el formulador. Vamos con otro grupo de ingredientes que son los conservantes. Muchas veces me preguntáis, ¿puedo sustituir? No tengo Leucidal, tengo Xaromix, ¿lo puedo sustituir? Pues sí, por supuesto, lo puedes sustituir, pero no todos los conservantes son iguales ni se pueden sustituir en cualquier fórmula, ¿vale? Entonces, tienes que ver, en primer lugar, a mí lo que más me preocupa es la proporción que indica el fabricante. Tienes que moverte en las proporciones que indica el fabricante. Por ejemplo, de Leucidal se requiere siempre más cantidad, más proporción en la fórmula que de Cosgar. Y luego otra cosa que también hay que tener muy en cuenta es si estos conservantes, este que vas a sustituir por el otro, actúa en el mismo pH, en el mismo rango de pH. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces a lo mejor una fórmula que ha sido pensada para utilizar, pues una fórmula a lo mejor que tiene alfa hidroxiácidos, ¿no? Es una fórmula pues que tiene un pH bastante bajito y tú le metes pues un conservante que a lo mejor no actúa en este rango de pHs, pues es muy probable que el conservante se inactive. Así que es muy importante que lo mires muy bien. Luego, otro grupo de ingredientes son los tensioactivos, en este caso sobre todo pues para emulsionar, para realizar fórmulas de geles, ¿no? Que utilizamos pues no sé, el cocoglucoside, las betaínas, ¿no? Y bueno, tienen los tensioactivos, ya sabes, que tienen este superpoder de hacer una emulsión con la suciedad y la grasa con agua para que quedemos bien limpitas de la piel y del cabello. Entonces, muchas personas también creen que todos los tensioactivos son iguales porque limpian y puedes sustituir uno por otro y ya está. Y nada más lejos de la realidad. De hecho, aquí tenemos que tener muy en cuenta la carga eléctrica del tensioactivo. Si tiene carga positiva, si tiene carga negativa, si es anfótero, que puede actuar con carga positiva o negativa, y también el comportamiento con otros ingredientes. Por supuesto, también tienes que tener en cuenta el pH. No todos tienen el mismo pH y en algunos vas a necesitar, casi todos requieren una regulación de pH, ¿vale? Casi todos, no todos, pero es muy probable que si sustituyes uno por otro necesites a lo mejor más cantidad de regulador de pH. Así que si cambias un tensioactivo por otro sin tener ni idea, podrías incluso pasar de una fórmula de un limpiador suave, a lo mejor pensado para piel sensible, a un limpiador pues mucho más agresivo que te podría dejar incluso la piel irritada o tirante, ¿no? También podrías llegar a cambiar la viscosidad del producto. Hay tensioactivos que dan textura más cremosa que otros que son más líquidos, ¿no? Y por supuesto, en función sobre todo de las combinaciones que hagas, podrías incluso desestabilizar toda la fórmula, ¿vale? Te la cargarías ya de por sí. Otro grupo de ingredientes son los activos. Este para mí es el grupo de ingredientes más difíciles de sustituir. Aquí te diría que fueses muy cautelosa a la hora de, sobre todo si no sabes formular tu propia cosmética y simplemente lo que haces es ir copiando recetas. Ten mucho cuidado con sustituir activos, ¿vale? Los activos ya sabes que son los ingredientes que tienen una función
muy específica sobre la piel o sobre el cabello. Van más allá de dar pues textura al producto final, sino que es esto, ejercen la función, lo que queremos, van a actuar ahí a lo que queremos corregir y arreglar, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pues dar firmeza, aportar un extra de hidratación, fomentar la renovación celular, reparar la piel, en fin, antimanchas, hay activos para casi todo, ¿vale? Lo que pasa es que si no están bien usados y no están en la dosis correcta, esto es súper importante, y la dosis correcta que señala el fabricante, ojo porque depende de qué fabricante te puedes encontrar con una dosis u otra, y también muy importante, el pH adecuado. Tienen que trabajar muchos de ellos en un pH muy específico porque si no pueden ser incluso irritantes. Otra cosa que tienes que tener en cuenta, pues que no todos los activos se pueden combinar entre sí. Entonces a lo mejor te vas a encontrar una fórmula en la que tú dices, ay, pues mira, resulta que le quiero poner aquí, tengo niacinamida, pues se la voy a poner. Y resulta que a lo mejor esta fórmula tiene, pues no sé, una vitamina C, ¿vale? Que es súper ácida, con lo cual la niacinamida es totalmente incompatible con pHs muy ácidos y podría incluso resultar irritante. Así que por favor, mucho cuidado con el tema de los activos, tienes que saber lo que estás haciendo en todo momento, ¿vale? Porque no todos se llevan bien entre ellos y tienes que tener muy en cuenta también el pH. Piensa que me encontré con un caso de una persona que quiso cambiar, si no recuerdo mal, la vitamina C por ácido láctico porque eliminaban manchas. Entonces el pH bajó a 2, utilizó un conservante que no funcionó bien y podría haberle causado una irritación, con lo cual ten mucho cuidado con esto. Bien, otro grupo de ingredientes, las ceras. Aquí, aunque lo parezca, que tú puedes sustituir una cera por otra, porque muchas veces se dice a la ligera, puedes sustituir, tengo cera candelilla, ¿la puedes sustituir por cera carnaúba? Bueno, pues a veces pues, se dice que sí a la ligera y no todas las ceras son iguales, ¿vale? En primer lugar, tienes que tener en cuenta que la cera está pensada ya en la fórmula para aportar consistencia, y esta consistencia se calcula muchas veces en función del punto de fusión que tenga esta cera, ¿vale? Más dura es la cera, pues más consistencia va a aportar a la fórmula. Incluso también estabilidad, ¿no? Sobre todo si estás pensando en hacer, pues es una emulsión y añadirle una cera, ¿no? Es muy importante. Entonces, si tú, por ejemplo, utilizas una cera de abejas, ¿no? Que es una cera que sí que es dura, pero no es de las más duras, es una cera que a lo mejor deja un acabado un poquito más graso, ¿no? Y la quieres sustituir por una cera, por ejemplo, carnaúba, que es una cera a lo mejor más seca, es una cera mucho, mucho más dura que la cera de abejas. De hecho, se puede utilizar incluso en la protección solar en barra, porque da un nivel de dureza muy bestia. Pues evidentemente, en la misma proporción de cera de carnaúba que de cera de abeja, pues no te va a quedar igual el producto final, ¿vale? Y bueno, es algo que es verdad que la cera es de las primeras cosas, igual que las mantecas, que solemos decir, bueno, pues sustitúyela si no tienes la otra y a lo mejor no te quieres gastar dinero en comprarte la que sale en la fórmula, pero bueno, debes tener en cuenta que sí que va a afectar a la viscosidad, a la a la forma de extender el propio producto final, y a la estabilidad y a la viscosidad de la emulsión o del producto que estés realizando, ¿vale? Si por ejemplo es un producto solamente pues, con fase oleosa, por supuesto te va a afectar. Otro grupo de ingredientes que son los aceites esenciales, y sí, son maravillosos, me encanta utilizar aceites esenciales, pero aquí sí que te tengo que decir que son pues casi como los activos de los que te hablaba antes, ¿no? Son productos que tienen, siempre digo que son como cócteles moleculares, bombas moleculares muy fuertes, productos muy concentrados, son productos muy complejos químicamente hablando y podrían ser incluso irritantes si se usan mal. Así que, a la pregunta, ¿puedo sustituir este aceite esencial en la fórmula por otro que tengo en casa? Bueno, el spoiler es solamente si sabes lo que estás haciendo. Si no, de verdad, si no conoces bien este aceite esencial, búscalo antes, ¿vale? Antes de hacer cualquier chapucilla. Piensa que puede haber, el truco es que los aceites esenciales no son solamente fragancias, son activos en sí mismos, ¿vale? Huelen bien, pero bueno, pueden actuar en algunos casos como calmantes, como podría ser el aceite esencial de lavanda,
pero en otros casos podrían ser incluso antibacterianos, por ejemplo el aceite esencial de árbol de té, o incluso antiinflamatorios como el aceite esencial de manzanilla. En otros casos, depende de qué aceite esencial estés utilizando. Puedes utilizar un aceite esencial que tú crees que es buenísimo porque tú lo has utilizado, pues no sé, a lo mejor en tu difusor para algo en concreto, pero en la piel resulta que a lo mejor es fotosensibilizante, ¿no? O incluso hay algunos aceites esenciales que pueden provocar irritación en la piel, que son dermocáusticos, como puede ser el aceite esencial de canela corteza, el de orégano, el de clavo. Son aceites muy dermocáusticos que tenemos que usar a dosis súper bajitas porque nos pueden llegar incluso a provocar dermatitis, incluso quemaduras en la piel, ¿vale? Así que no los usamos a la ligera, ¿vale? En las proporciones, si realmente conoces los aceites esenciales, en las proporciones que toque, ¿vale? Y ojo también con los aceites esenciales fotosensibilizantes. Los aceites esenciales fotosensibilizantes, que ya sabes que son sobre todo los aceites esenciales cítricos, ¿vale? Que huelen súper bien, son muy agradables, pero dependiendo de qué tipo de fórmula estás haciendo, pues a lo mejor no te va a ir bien, ¿vale? Porque podrían incluso causarte manchas en la piel. Después, el aceite esencial es apto para uso tópico. Pues eso, infórmate muy bien, ¿vale? De este aceite esencial en concreto. ¿Qué concentración máxima se podría recomendar? No todos los aceites esenciales se pueden utilizar en las mismas concentraciones, ¿vale? Así que si tengo un 1% de aceite esencial y el primero que tengo en casa lo sustituyo, ojito con el tema, ¿vale? Y luego, por supuesto, el público al que va a ir el producto, ¿a quién va a ir? ¿Va a ir a un niño, a una embarazada, a una piel sensible? O sea, ten cuidado con esto, ¿vale? Así que no sustituimos aceites esenciales a menos que conozcamos muy bien. Y si no sabes utilizarlo, o no lo tienes o simplemente no lo tienes en casa, lo quitas de la fórmula y ya está. No lo ponemos, ¿vale? Y punto. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Ya sabes que si quieres seguir aprendiendo pues a ser más y más autónoma en tus formulaciones y a conocer los ingredientes que usas, a llegar a formular por ti misma sin problemas, en mi página web, en mi escuela online www.cosmeticadetrincheras.com tienes un montón de recursos, cursos online, ebooks en los que te enseño a formular tu cosmética como si fueses una profesional. De todos modos, espero que hayas disfrutado mucho del episodio, que te haya aportado un poquito más de luz si estás en esa situación de querer siempre sustituir ingredientes de recetas, que no lo puedes evitar y te entiendo. Y si todavía te sientes un poquito verde como formuladora, recuerda, también te agradezco siempre muchísimo darme un like, compartir el episodio, dejarme tus comentarios y bueno, esto me pondría ya muy contenta es si me comentas y me dices pues alguna situación en la que se te haya ocurrido sustituir un ingrediente por otro y echaste a perder la fórmula. Esto me encantará saberlo y la verdad es que son cosas de las que todos y todas aprendemos. Mientras tanto, te dejo hasta el próximo episodio y te deseo mucha salud y potingues.